Hola a todos, ¿cómo se encuentran en este día? Somos nosotros de nuevo, Eric León Gatosa Iretz y nuestra querida Sombra Felina Nocturna, la cual por lo que veo está muy quieta el día de hoy. Hola Sombra, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿estás lista para narrar las historias del día de hoy? Pues vamos a seguir ahora con historias y leyendas, mejor dicho, del estado de Aguascalientes, aquí también en México. Bueno, antes que otra cosa vamos con lo que sería la parte aburrida de este video como sangronamente le llamo, pero en fin, ¿qué es o en dónde se encuentra el estado de Aguascalientes? Bueno, pues es un estado de México que tiene 5.589 kilómetros cuadrados de extensión y contaba con aproximadamente 450.000 habitantes. La capital es Aguascalientes y es uno de los estados más pequeños de nuestro país. Sus ríos pertenecen a las cuencas del Aguascalientes y del Calvillo. La agricultura constituye la principal actividad del estado y producen maíz, cereales y vid. Claro, aquí también hay una gran industria vinícola y tiene también talleres de ferrocarriles. Vamos a centrarnos un poquito en lo que es la ciudad de Aguascalientes, que es la capital del estado homónimo, que está situado en la orilla izquierda del río Aguascalientes y del valle del mismo nombre. Tenía alrededor de 270.000 habitantes hace ya algunos cuantos ayeres. Vamos a ver en este año cuántos habitantes nos arroja el Censo General de Población que se llevó a cabo. Bueno, aquí tienen fruticultura, avicultura, industria textil, o sea, artesanía, y metalúrgica, sobre todo la construcción de ferrocarriles. Debe su nombre a las fuentes de aguas termales de sus alrededores y tiene un aeropuerto. Esta ciudad fue fundada en el año de 1575. ¿Qué tiene esta ciudad, por ejemplo, en las Bellas Artes? Tiene numerosos monumentos del siglo XVII, entre ellos la catedral, que fue construida entre 1704 y 1738, la iglesia de Guadalupe del año de 1767 a 1789 y la iglesia del Encino de 1773 a 1776. Estas iglesias presentan fachadas muy ornamentadas, con estípites, o sea, un tipo de columna muy estilizada. Y pues aquí está la iglesia de San Marcos, que data de 1763, también la de Santo Domingo, no confundir con la de Oaxaca. Esta es de 1773 y también tiene su palacio de gobierno, el cual fue terminado a fines del siglo XVIII. Muy bien, les recuerdo que también esta ciudad fue cuna de una convención que fue convocada por Venustiano Carranza en el año de 1914, en el mes de octubre a noviembre, con el objeto de dirimir las diferencias surgidas entre los distintos grupos revolucionarios, carrancistas, villistas y zapatistas. A la caída de la dictadura de Victoriano Huerta, nombró presidente interino de la República al general E. Gutiérrez, solución que fue rechazada por los partidarios de Carranza. Y esta pequeña ciudad, como le pudiéramos llamar, pues también junto con el estado que ahora nos ocupa, pues tiene bastantes leyendas. Muchas son históricas, otras son tradicionales y otras pues son leyendas populares. Vamos a ver y les vamos a narrar la primera historia. Miren, la verdad ando un poco desfasado, no recuerdo si ya les empecé a contar historias de lo que es este bello estado de Aguascalientes. Si es así, discúlpenme, pero creo que no les hará ningún mal si los vuelvo a repetir, ¿verdad? Y la primera historia se llama El fantasma del jardín.
Muy bien, pues cuentan que por allá del año 1851 llegaron a Aguascalientes varias personas procedentes de Guadalajara, que había invitado don Mariano Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se verificaría en las fiestas de San Marcos de este año. Recuerden que la feria de San Marcos siempre ha sido muy famosa en México. Yo jamás he tenido la oportunidad de ir, pero los que son de allá me pueden contar aquí en la caja de comentarios cómo se pone. Desgraciadamente, pues si se hacen estas fechas en este año o durante digamos, el periodo de inactividad que ahorita tenemos, pues, bueno, ya me comentarán. Bueno, entre estas personas venía don Felipe Rey González, de la familia de don Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo. Su propósito era establecer una tienda durante la temporada de feria para ver si tenía éxito como comerciante. Don Felipe construyó su casa al lado norte del jardín, en la calle Flora, donde sus descendientes viven hasta la fecha, año 2010. Gracias a su trabajo, logró reunir 40,000 pesos de aquel entonces, y temeroso de que alguna vez lo sorprendieran los rateros, los cacos como les llamaban también, tuvo la idea de sepultar su capital junto a un buen número de alhajas de oro macizo en un lugar fuera de la casa, y eligió el ángulo norte y oriente del jardín, al pie de un gran fresno entre un soto de rosales. Desde ese día, el señor González se paseaba por ese lado del jardín y lo tomó por costumbre en la mañana y por la noche. Aunque la mayor parte del día estaba sentado en la balaustrada y frente a su tesoro, reunido con sus amistades, jugando albures. Una tarde, entre los amigos, discutieron y llegaron a las pistolas, resultando un muerto y 2 heridos al final. Durante muchos años permaneció la cruz del difunto en la pared de la primera casa de la calle Flora y Rivera, que fue donde el extinto cayó. El señor González fue preso y con ese motivo enfermó de gravedad. Ofreció a la Virgen del pueblito una solemnísima misa de 3 curas, orquesta y cohetes si lograba su libertad. A los 9 días salió libre, solo que la enfermedad siguió su curso empeorando a cada día. Él reforzó su promesa a la Virgen y murió sin poder cumplir su ofrecimiento. Los vecinos aseguran que se aparecía paseando por el jardín a las horas que acostumbraba, cuidando su tesoro. Hemos de decir que este tesoro hasta la actualidad nunca ha sido hallado. Y si hubiera sido hallado, ¿realmente creen que nos lo dirían? ¿O cómo creen que entonces sería leyenda esto, verdad? Bueno, pues así termina nuestra primera leyenda de esta noche. Vamos a seguir adelante. Mi estimada sombra felina nocturna, ¿cómo estás? Bien, ya te dije. ¿Por qué no quieres hablar? Porque no quiero, no me da la gana, no quiero trabajar. ¿Pero por qué no? Oye, no contesta ahora. Grosero. ¿Va? Encima. Bueno, la siguiente leyenda se llama La calle de las ánimas y el Día de Muertos. Tal parece que esta ya se las había contado, pero vamos a ver, porque yo no me acuerdo. Bueno, pues la viejecita chupa y chupa sus dientes, el pobre anciano, al arrimo de la lumbre y cuidando la olla. El joven piensa en el sitio en que su abuelo duerme. De pronto, el corazón le palpita y se levanta temblando cual si fuera la hora final de su existencia. Llora un momento, luego se arrodilla, suenan las 8 y reza: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el anciano seguía:
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Los tres rezaron y a una voz y al finalizar cantaron el alabado. La pequeña comunidad cultivaba las mismas devociones. La oscuridad de la calle imponía. Las estrellas brillaban y un tecolote cantaba. Uh, uh, Pasa la hora. Llega el momento de la cena y después se duermen, arrimados, y sueñan cual niños en la aparición de las ánimas que volvían del panteón pidiendo sufragios. Al día siguiente iban nuestros personajes por la mañana a practicar el rito del culto a sus antepasados, barrer las tumbas como parte de la ofrenda de muertos y que consistía en distintos platillos locales como los condonches, ignoro que sean, la calabaza y el camote con miel, eso sí es muy conocido. Y de acuerdo con el rito, el deudo, ya fuera niño, niña, joven o anciano, era quien repartía la ofrenda mayor y caracterizaba al desaparecido. Volviendo a nuestros actores, pasados los años, se enfermó el joven. Sus padres hacían 1000 esfuerzos para salvarlo de la muerte, pero la llama de la fiebre quemó sus venas y acabó con aquella vida en flor. Sus padres, inconsolables por el sufrimiento, pasaron también rápidamente a otra vida. Cuentan los vecinos que en la víspera de Todos los Santos y Día de Muertos, cuando iban a barrer las tumbas, se escuchaban a los vecinos difuntos, quienes con sus ruegos hacían más pavorosa aquella oscuridad que llamaba al respeto. Así se dice que el toque de ánimas que da la Iglesia recuerda la idea de la muerte y despierta al amor a la vida. Esta es la calle de las ánimas, hoy Gómez Farías, por donde regresan lentamente, en marcha fúnebre, aquellos cuerpos de ojos ausentes de sus órbitas vacías, de manos huesudas y pies ya enjutos, llenando de pavor a todos los habitantes de aquellas calles y dejando el recuerdo que le dio su nombre. Vean aquella procesión macabra que cada 1 de noviembre se va dibujando y perfilando en esa calle solitaria, donde ahora, el año 2020, vemos todavía reflejo de aquellas tradiciones que como mexicanos nos han inculcado. Muy bien, continuemos con la siguiente leyenda. Mi querida sombra felina, ¿no vas a contar nada? No. ¿Por qué? Porque no quiero. Está bien, voy a seguir contando yo, pero bueno, para algo te, para algo te mantengo, ¿no? En suspenso, infeliz. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ya, basta, mejor cállate. Bueno, y tenemos ahora la llamada Calle de la Soledad. Bueno, y esta es una leyenda más de tradición, ya que como un regalo de añejos tiempos que nuestros antepasados nos dejaron, esta leyenda está escrita con la sencillez generosa y el desprendimiento y minuciosidad que poseían para deleitarnos con el pasado. Qué hermoso es recordar aquellos tiempos en que se soñaba con encontrarse allá, por la garita de Zacatecas, con aquellos traviesos duendes que hacían que en todas las casas que volaran las ollas de la comida desde la cocina hasta la calle. Ay, sí, qué chistosos, ¿no? Pues a ver, que vayan a aventarle, ya olvídenlo. O aparecer por los pirules en forma de temibles gigantes envueltos en mantas multicolores que daban miedo. O por último, por la barranca, con la parecida Nicha Barba, arreando con sus 3 pares de asnos, pollinos o burros cargados de leña. Este espectro gustaba de sorprender a los caminantes y estos, como armaba plática,
le preguntaban por su domicilio. Ella, con gracia, decía: ya llegando ustedes al jardín, nomás preguntan por las barbas del señor del encino y en donde quiera les dan la razón. Las leyendas las encontramos con sus detalles sencillos, corriendo el velo del pasado, porque dejamos envuelto en el espíritu del hombre el precioso perfume que inspira y quita todas las amarguras que oprimen el corazón. Vamos pues a escuchar lo que relatan dos individuos que amaron con fervor a la hospitalaria tierra de Aguascalientes, que tiene, como otras, hermosas tradiciones, sabrosas leyendas y curiosas hablillas que a todos causan alegría. Escuchemos atentamente la leyenda de la calle de la Soledad. Sentémonos, fumémonos un cigarro, tomémonos una cerveza, una copa, un vino o hasta un champán si quieren, cuando no sabíamos que causaba daño, saboreando un calientito café negro, y transportémonos, acompañados de dos hombres, a un sitio para el escondite de los malhechores, y donde se desafiaban los valientes del barrio de Guadalupe y del Encino. Nuestros dos hombres en cierta ocasión, después de una conversación de amigos de verdad, se decidieron a correr sus aventuras, como estaban acostumbrados, por los suburbios del poblado que era su mayor solaz, y preparando sus cuchillos agudos como lancetas. Se los colocaban bajo la faja, cogen sus cobijas y las revuelven en el brazo, así como si fuera un escudo para defenderse. Les recuerdo que en esa época se usaban las cobijas o los harapes, pues como si fueran las chamarras de ahora, ¿eh? Serían las 6 de la tarde del mes de julio. Salen por la calle Leona Vicario, toman Josefa Ortiz de Domínguez, llegan al Llanito, plazuela de San Juan, hoy Jardín Luis Moya, y entran a la Soledad, donde era solo una hilera de mezquites por uno y otro lado, y allá lejos se encuentra la única casucha de adobe casi destruida. Entre la sombra ven un hombre que se asoma en actitud de acecho. Allí vive solo, luchando contra el hambre, contra los hombres, contra la naturaleza y más aún, contra su conciencia. No se atreve a presentarse a la justicia porque lo encerrarían toda su vida. Allí vive como un salvaje. Nunca ha llegado a su boca otro sabor que el de la sangre, ni a sus oídos otro ruido que blasfemias. Entre las sombras de los mezquites ya casi obscurece. Aquellos hombres caminaban a su encuentro, se acercan con cuchillo en mano decidiendo vencerlo. Pero, ¿cuál sería su sorpresa ver que aquel hombre había desaparecido ante sus ojos? No avanzaron más. ¡Ay!, dice uno. Recuerdo claramente que cada mezquite era un fantasma leñoso que nos llenaba de pavor, pero nuestra alma recobró aliento y nos resolvimos a buscarlo. Pero nada. Falló nuestro espíritu y caímos al suelo aletargados por el miedo. Ya a que volvimos en sí, recobramos nuevamente aliento y gritamos: «Bendita Madre de la Soledad, sálvanos! Ser infame, eres el diablo. Tal vez un mal viento te mandó por esta soledad». Lo buscamos y nada más topamos con tinieblas. Aquel hombre se había consumido en la oscuridad. Por fin regresamos espantados a dejar las aventuras, pero 8 días después se contó que había un hombre colgado en uno de los mezquites del lugar y fuimos llamados por la curiosidad. «Madre de la Soledad», exclamamos a un tiempo. ¡Qué horror! Aquel cuerpo estaba negro, y ya con la lengua de fuera, eternamente desnudo y con profundas heridas en la cabeza y en los pies. Cuando supo el caso con todos sus detalles, el señor cura del templo del Encino, en un sermón, encargó a los fieles que por nada de esta vida transitaran por allí o que,
si por alguna necesidad lo hacían, pasaran rápidos, nombrando a la Virgen de la Soledad y haciendo la santa señal de la cruz. Nuestros buenos amigos no quitaban el dedo del renglón y volvieron por aquel lugar como a los 15 días. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que vieron por aquel colgado que aún permanecía en el mismo estado, sin descomposición alguna, y oyeron que decía con una voz lívida: «Acusen a este mal hombre». Asustados exclamaron: «Virgen de la Soledad». Dice la leyenda que el cuerpo del colgado permaneció más días sin entrar en descomposición y no se sabe cómo vino a parar a la puerta del Panteón de San Marcos, en donde con un miedo explicable le dio sepultura el campo santero. Pero aquella fiera, aquel engendro seguía viviendo y haciendo de las suyas. A los pocos días de ser sepultado, se supo que había salido y se tramaba de 1000 maneras su captura. Él estaba listo para hacer su invocación al demonio, a Satanás y a su corte celestial caída, y que lo hiciera desaparecer. Pero fue sorprendido y encarcelado por 10 años antes de hacer su llamado al rey de las tinieblas. Cumplida su condena, volvió arrepentido a su terrón gritando: «Virgen de la Soledad, líbrame del demonio a quien he ofrecido mi alma para que me desaparezca cada vez que lo quiera». Aquel hombre vivió de la caridad y se dice que él pintó el cuadro de la Virgen de la Soledad, que está en poder de un viejecito de la barranca y a quien no ha sido posible sacarle dicho cuadro por ningún dinero. De allí el nombre de esta calle a que nos hemos estado refiriendo. Pues ya vimos que también Aguascalientes, a pesar de ser chiquito, tiene lo suyo. Ya llegaremos a los estados de Morelos, de Tlaxcala y de Colima, que son de los más chiquitos. Llegaremos también a Querétaro, que es uno de los medianitos. Y obviamente ya les he contado del lugar mucho más chiquito de aquí de toda la República, que es la Ciudad de México, de 1500 kilómetros cuadrados. Pero eso es otra cosa. Sigamos con estas leyendas de Aguascalientes y vamos a contar la llamada leyenda del Cerro de los Gallos. Mi querida sombra felina nocturna, que te vas a quedar escuchando. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Y adiós. Oye, dije adiós. Ay, haz lo que quieras. Muy bien. La historia o leyenda del Cerro de los Gallos dice lo siguiente: que después de la enorme hecatombe o tragedia chichimeca, en que estos fueron casi totalmente exterminados, el gigante Nahuatlaca, defensor de los débiles, era considerado como un dios invencible por la hazaña que a favor de estos había realizado. Vamos a ver. Pero lamentablemente empezó a abusar de su fuerza y poder hasta el grado de convertirse en un despiadado tirano que exigía tributo a los moradores de la región, cuyas tierras no les daban lo necesario para poder cubrir tales exigencias. El gigante Nahuatlaca, tratando de infundir pavor entre aquellos indígenas que no cubrían los tributos que les imponía, los aplastaba. Esta actitud fue funesta al grado de que principiaron a formarse algunos grupos que conspiraban en contra de su antiguo salvador, con el objeto de poner fin a esta situación desesperante. Los primeros conspiradores pagaron con su vida el intento de rebelión. No obstante esto, el descontento aumentó en contra de Nahuatlaca, quien de sobra sabía las actividades de sus súbditos y que solamente perseguían un fin: darle muerte. Temeroso de morir y con el deseo de acabar con aquel malestar que día a día se había hecho insoportable, imploró la protección de Natlazahuatl,
la tifo o tifoidea, bueno, la tifo, que es otra cosa, que es una enfermedad, para que acabara con todos los habitantes de la región. Obediente, la terrible deidad principia su labor destructiva entre los colonos. Empezaban por sentir un tremendo dolor de cabeza y los calentaba de manera tal que su temperatura variaba entre lo que diríamos actualmente unos 40 o 41 grados. Los enfermos sucumbían a la semana de haber caído en cama. Pasada la primera impresión, los que nunca llegaron a amedrentarse se unieron nuevamente. Los gallos se hacían llamar, hombres fuertes que juraron dedicar sus vidas a haber realizado su deseo de libertad. Enterado el gigante de lo que hacía aquel grupo de hombres fuertes, dirige nuevamente su ira contra ellos, por lo que éstos se ven obligados a abandonar su pueblo para dirigirse al sur, hasta encontrar algún sitio elevado desde donde puedan observar los movimientos del cacique y dirigir sus ataques. El gigante obviamente no se siente ya nada seguro, retrocede hacia el norte siendo sorprendido por la noche y el sueño lo vence, quedándose profundamente dormido. Aprovechando esta ocasión, los gallos logran atraparlos y en una cruel venganza excavan un hoyo en la tierra y tomando palas de tierra lo cubren hasta darle sepultura. El gigante, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, hace un supremo esfuerzo por liberarse. Si los valerosos vengadores no hubieran sido auxiliados por una fuerza invencible y misteriosa que, con un gran chiquihuite de rocas, atrapó para siempre a aquel monstruo, muy mal la hubieran pasado. Y desde entonces, a esa elevación de terreno, donde aquellos hombres valientes observaban al gigante, se le dio el nombre de Cerro de los Gallos y Cerro del Chiquihuite a aquel donde se encontraba el gigante. La leyenda nos dice que no obstante el tiempo transcurrido, el terrible Nahuatlaca logrará escapar de su prisión algún día, y entonces destruirá la hoy próspera y feliz ciudad de Aguascalientes. Pues no va a poder, ¿verdad? Pues esto no es más que una leyenda, aunque ¿qué piensan ustedes? ¿Verdad? En fin, así es la leyenda que nos cuentan sobre este pequeño ser, peludo de 8 patas. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, sí, y no confundan el Cerro del Chiquihuite de allá de Aguascalientes con el Cerro del Chiquihuite de aquí de la Ciudad de México, que aquí también hay uno que así se llama. Es el que tiene un montón de antenas que está por el Instituto Politécnico Nacional. Ese es. El Cerro de Ticomán también creo que le llaman. En fin, veamos qué más podemos ver. Pues sí, vamos a contar la otra historia y ya será la última por esta noche. No, está muy chiquita. Es la calle de la Estrella. Y como dice esta leyenda, bueno, por el barrio del Encino vivió una joven bonita, de silueta y gracia, conocida como Azucena Puñales. Su vida era diáfana, no era mujer que buscaba el amor en las alturas, sino que teniendo tantos pretendientes, no sabía decidirse por alguno. Con voz débil les decía que sí, más recomendaba paciencia y tranquilidad, y ellos con eso se llevaban una esperanza que encendía más su amor. Azucena no deseaba herir los sentimientos de sus enamorados, pues todos expresaban sus miras al matrimonio. Sus buenos padres, medianamente acomodados, la habían procreado casi a la mitad de su desposorio. Pasaron años, meses quizá, y un buen día el padre murió. No habían pasado 9 meses cuando también murió la madre, y la soledad, el silencio escondido hasta el último rincón, envolvió en sombras la casa de Azucena.
La bella dama echó suertes con los nombres de los pretendientes y uno a uno fueron muriendo también, dejando la heredera de sus fortunas. Siendo ya vieja y rica, se fue a trabajar a casa del padre Lorenzo Mateo Caldera como criada tenedora, siendo respetuosa y pulcra. Pasaron los años y el cura enfermó. Azucena estuvo alerta a todas sus necesidades. Y una vez más se repetía la historia. Azucena heredaba las pertenencias del padre Lorenzo y todos los del barrio decían que Azucena tenía una buena estrella y así se dio en llamar a la calle. Ahora esta calle en Aguascalientes se conoce con el nombre de 16 de septiembre. Pues yo no le veo tan buena estrella que a cada persona con la que se casó, con la que al final se fue a trabajar, se hayan muerto todos. Pues fue buena estrella porque heredó todo, pero en fin, cada quien, ¿verdad? Bueno, no le quisiera decir viuda negra porque, bueno, eso ya también es otra cosa. Decía la nana Goya, pero esa es otra historia, ¿verdad? Y bien, vamos a continuar y esta sí ya va a ser la última por esta noche, aunque sabemos que estamos en una época en la cual muchos están en su casa aburridos, pero pues hay mucho material también en mi canal para desaburrirse o para pasar, digamos, un buen rato. Así que vamos a seguir adelante. Esta leyenda se llama El Cerro del Muerto. Y esta sí no es la tradición, sino la leyenda, la que nos dice que, establecidos los chichimecas, los chalcas, nahuatlacas y tres sacerdotes extremadamente altos, fornidos y de aspecto majestuoso e imponente, vivieron esta historia. Cierto día al atardecer, uno de los sacerdotes quiso bañarse en el charco de agua caliente de la cantera, pues se tiró al agua y desapareció. La leyenda dice también que este charco fue obra de otras tribus que a su paso por el lugar sembraban agua, que hacían un hoyo, le ponían agua de sus guajes, media medida de sal, lo tapaban y en el transcurso de 3 años era aquello un grandísimo manantial. Vaya, vamos a copiar la receta a ver si hacemos agua, ¿no? Los indios que acompañaban al sacerdote, desesperados por su desaparición, creyeron que les había sido arrebatado por los chalcas y fueron a dar aviso a sus compañeros. Al día siguiente principió una guerra con los chalcas. Estos se dispusieron a repeler el ataque. En medio de la confusión y la violencia apareció el sacerdote perdido, quien fue atravesado por una flecha. Mejor no hubieras aparecido. Corrió desesperado y en su fuga dejó tal rastro de sangre que que hasta la fecha la tierra de ese campo es roja. Su cuerpo exánime cayó sobre los aguerridos chichimecas que perdieron la vida durante la batalla. Esos cuerpos dieron forma y nombre al Cerro del Muerto, visible desde el poniente de la ciudad de Aguascalientes. Al pueblo sepultado con el cuerpo del colosal sacerdote y los caídos chichimecas se puede llegar por un gran túnel que recorre a lo largo de los socavones de la ciudad. Si no se ha hecho una exploración de tan sorprendente arquería que ahora sería difícil por el estado de destrucción que se encuentra, es por la desidia de los gobernantes del ayuntamiento. Sin embargo, existen numerosas noticias de que tienen otras entradas a dicho túnel. Las hablillas, o sea, los chismorreos, pues, las consejas populares, como le quieran decir, cuentan que en esa ciudad sepultada existe una raza de hombres de ojos luminosos, miembros de una raza extinta. ¿Cómo la ven? Pues vamos a visitarlo, a ver si algo encontramos después,
¿no creen? Y en fin, es más, vamos a seguirnos un poquito más con otra pequeña leyenda, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues la siguiente se llama El socavón de la momia. Sí, así como lo oyen. Bueno, y esta leyenda que nos dice, que nos cuenta, pues se dice que allá por el año de 1884, fíjense, más o menos unos 3 años antes de que pues más o menos creo que fue el año en que don Porfirio Díaz empezó a gobernar, ¿verdad? Se dice que en ese año la casa, que es ahora propiedad de una muy honorable familia Macías Peña, que hace esquina en las calles de Carrillo Puerto y Democracia, era una tiendita que ocupaba un señor llamado Brígido Villalobos. Cierto día se escuchó en la diminuta trastienda un fuerte ruido. Se encontraban en esos momentos 3 personas de visita: un tal señor Antonio, un sacerdote y Marcos Hernández. Aquel estruendo movió la curiosidad de los visitantes y, sorprendidos al ver qué cosa lo había causado, que era el hundimiento de la tierra donde estaba todo el cuadro de la pieza, intentaron bajar, pero les fue imposible por el polvaderón y salieron a la calle. Al día siguiente, preparados con sogas y palas, bajaron al socavón con el objeto de rescatar los muebles de don Brígido. Sin embargo, solamente encontraron un gran arco que había formado parte de la construcción. Pidieron luego unas velas y resolvieron a caminar por aquel túnel que se había formado y que calcularon podía llegar hasta el jardín de San Marcos. Creyeron, según dicen, haber llegado hacia la puerta oriente, en donde encontraron una gran armazón lleno completamente de piezas de tela muy finas y de distintos y vivos colores, pero que al tocarlas se convertían en polvillo luminoso. Adelantaron unos cuantos pasos y pudieron ver la figura de una momia sentada, recargada a la pared, por lo que asustados y ya faltos de aire, se regresaron a toda prisa. No se supo más de aquel suceso. Se dice que hay otras muchas entradas y hay también personas que lo aseguran. Pues sí, así son de raras estas historias, muchas veces muy ambiguas por lo que se ve. Pues, ¿por qué se caería el piso de esa casa? ¿Qué cosa habría allí? De otra ciudad que yo sé que tiene también estos túneles es precisamente Guanajuato. Pero bueno, esas historias ya después se las contaré también. Y pues vamos a ver qué es entonces lo que podemos seguir leyendo. Pues sí, mis queridos felinos nocturnos, pues yo creo que hasta aquí por el día de hoy la dejamos con lo que son las leyendas del estado de Aguascalientes, que no están tan terroríficas como en otros lados, pero que al igual nos hacen pasar un muy buen rato. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues bien, yo les deseo que pasen muy buena noche, que pasen muy buenos días, tardes o noches, muy buena semana y que pues la pasen tranquilos en sus casas. Sé que ahorita son momentos un poco fuertes, pero esto pasará. No se preocupen, que no los gobierne el miedo. Mis historias no son para que tengan miedo, sino para que pasen un rato pues divertido y agradable por medio de las cosas que nos contaban nuestros abuelos, nuestros tíos, incluso nuestros congéneres, nuestros contemporáneos, con cosas que les han pasado, cosas que se dicen aquí, en mi país, México. En fin, pues yo les deseo que disfruten estos días también. Pásenla haciendo cosas productivas y pues la sombra felina nocturna y yo, Eric León Gatosa Iret, nos retiramos. Di adiós. Adiós a todos, que estén muy bien.
muy... Adiós. Bueno, pues suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten abajo en la caja de comentarios. Si tienen alguna leyenda que yo quieren que después les cuente, me la dejan ahí, con todo gusto, pues yo tomaré nota de en qué video me han dejado su historia, y después cuando reunamos por lo menos unas 5, haré un video para poder, pues ahora sí, que presentar sus leyendas, ¿sí? Compartan el video en las redes sociales y por el momento es todo. Sin más, nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta luego.